En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis. Doctor Pereira Maratino, doctor Foresti, tienen ustedes la palabra respecto a la continuación de la acusación en las presentes actuaciones. Gracias, señor presidente. Vamos a seguir con un caso de Mercedes, el caso del profesor Luis María Frum. Bien. La crónica, la fría crónica diría que Luis María Frum, docente universitario y director de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ingeniería y Administración perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis, fue asesinado en el año 76, era licenciado en Trabajo Social, reconocido entre sus pares por sus conocimientos científicos, como uno de los grandes o de los principales pensadores de la reconceptualización del trabajo social argentino. Había egresado del Instituto del Ministerio de Asistencia Social, Instituto Bolívar. Es otra de las víctimas del terrorismo de Estado en San Luis. Pero en realidad queremos decir que era mucho más que eso. Con mi colega concurrimos, y permítaseme la digresión, hace un par de semanas, invitados a la Facultad de Trabajo Social en unas jornadas de homenaje a Luis María Frum. Nos impresionó porque las facultades son, cada facultad tiene su impronta. Nos impresionaron los colores, la informalidad. Hubo un encuentro nacional de estudiantes de trabajo social. La verdad que no tenía mucha ganas los chicos, los estudiantes, de escuchar ningún tipo de discurso y no sabían quién era en realidad Luis María, hasta que nos pareció con Norberto que debíamos explicar quién era. Y los chicos que no son sonsos empezaron a escuchar. Les dijimos que Luis María Frum era, como diría Bertolt Brecht, un imprescindible. Era el hombre de la casa, el padre de familia, tenía 5 chicos, de 2 a 8 años, vivía con su mujer, Pilar, había comprado hace 1 año y medio, digo, desde el momento de su asesinato, una casa en Mercedes para vivir, tenían proyectos con Pilar, había ayudado, contribuido a que esa escuela se convierta en facultad, lo que fue un hecho muy importante para Mercedes, tener una universidad nacional fuerte. Luis María era un hombre consustanciado con su sociedad y con su tiempo. Sabía muchísimo de su profesión, enseñaba muy bien, sus compañeros de trabajo iban a escuchar sus clases para aprender, era buen amigo, conversador,
pero tenía dos grandes defectos. Su espíritu era crítico e independiente. Carne de dictadura, de homicidio y de tortura. Dos pecados imperdonables para la dictadura. Como excusa, en audiencia, se argumentó por un imputado que no se sabía qué estaba haciendo en Mercedes. Los ciudadanos y los hombres libres no tenemos por qué explicar por qué estamos en cualquier lugar. Pero para las mentes represoras eso era sospechoso. Porque en vez de irse a la UBA, vino a Mercedes desde el Comahue. Era imprescindible porque era un hombre generoso que daba el conocimiento. Tenía una biblioteca impresionante, dijeron los testigos, y no se han comentado. Luego de las clases se quedaba a conversar con sus alumnos, y sus alumnos concurrían a su casa y sus amigos. Era un centro de reunión. Con sus amigos hacían comidas, comían cualquier cosa, era la excusa para estar juntos. Era un hombre que tenía amigos. Tenía amigos, tenía proyectos. Por eso lo mataron. Los chicos en esa conferencia, las chicas, en realidad creo que nos agradecieron lo que les habíamos contado de Luis María. Porque Luis María ha ayudado, ha contribuido para que en Argentina haya mejores profesionales, solidarios, buena gente, responsables. Pilar Frum, su esposa, nos contó en audiencia que lo vinieron a buscar y como no salía, salió ella a ver por qué tardaba tanto. Le pareció sospechoso que estuviera esa madrugada tirada una pantufla de él en la calle, porque había escuchado también un auto que salía rápido. Él estaba en pijama. Nos dijo que fue a ver al que le vendió la casa y le avisó que se iba a la comisaría. Antes de llegar a la policía había un guardia, un retén de policía. Ella explicó por qué quería ir a jefatura y dijo, qué raro, había un operativo allí. Pasó a la comisaría, un policía anotó en un libro grande, dice Pilar, y en una oficina había 5 o 6 militares que le preguntaron sobre su marido y le interrogaban. Al otro día, un matrimonio amigo, ella dice con un oficial de justicia, le dijeron que lo habían encontrado. El matrimonio era Santiago Baigorria y su señora. En el interín lo buscó con una amiga durante toda la noche. Luego no conseguían, ya imaginando el final, no conseguían un abogado que les redactara un habeas corpus. Ayer recordé que el único que consiguieron es un tal Gutiérrez,
nos habíamos puesto contentos, después nos enteramos que parece que era de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y fue a ver a un juez que en audiencia se dijo que tenía un problema en un pie, que era Rengo. El juez, debe ser por el espíritu campechano, le dijo: venga mañana, señora. Por supuesto que antes de mañana Luis María apareció. Debe haber sabido algo el juez, que iba a aparecer. Le dijeron que lo encontraron personal de la Quinta Brigada que estaba cazando cerca de Villa Mercedes, que lo habían encontrado muerto. Pilar nos contó que llegaron 2 de sus cuñados, hermanos de él, e hicieron todas las gestiones. Dijo: no nos quedamos en Mercedes, nos mudamos inmediatamente con que terminara el velorio. La verdad que si uno piensa la secuencia y el tiempo, desde que tenían proyectos y estaban durmiendo juntos esa noche hasta que se iban en un coche, una ambulancia y el féretro, es terrible. Él estaba en pijama esa noche porque estaban durmiendo. A ella, cuando tocan el timbre, no le pareció extraño porque la madre de él tenía algún problema de salud y se comunicaban a través del teléfono de la casa de Baigorria. En esa época los teléfonos no eran tan habituales como ahora, para nada. A ellos los habían cesanteado, a los 2, estaban sin trabajo. Unos días antes vino un señor que ellos no conocían, de Neuquén, que quería poner una filial en Mercedes, de una empresa. Les nombró lugares que ellos conocían, de Roca y de Neuquén, pero le llamó la atención a ella, porque a pesar de que estaba vestido de civil tenía borceguíes. Asimismo, algunos vecinos le dijeron que había gente que se asomaba por una ventanita que había en la casa y que miraba para la casa. De todos modos, el matrimonio se estaba por ir a Junín porque no tenían trabajo. Uno de los vecinos primero dijo que no había visto nada y después le dijo que sí, que había visto un auto que se iba esa noche. Lo encontraron, según le dijeron gente de la Quinta Brigada, muerto, tirado. Algunos variaron en cuanto a la descripción. Y le dijeron que estaba golpeado, que sabía que tenía balas en el cuerpo. Ella no sabía cuántas. Lo vistieron sus cuñados, a Luis María, es decir, los hermanos. A ella nunca la llamaron a declarar. Y no dijo que no hubo investigación policial. Paralelos con Bodo. Se dan y empiezan a aparecer los paralelos, ¿no? El modus operandi. En el año 75 llegó la familia Fruna a Mercedes. Estaba conformada por el matrimonio, 5 chicos, 8, 7, 6, 3 y 1 y medio. Dijo que estaba vestido con un pijama a rayas azules y celestes,
y pantuflas. Ella fue a avisarle al señor que le había vendido la casa de que los chicos se habían quedado solos. Un vecino de al lado, al escuchar, al ir a la cocina, al escuchar un ruido, se asomó y vio un auto que dio la vuelta y salió rápido. Se refirió también a los militares que le interrogaron, tenían un uniforme verde oliva o algo así, dijo. Contó cómo fue el trámite, de que se fueron a Junín. Ella volvió por alguna documentación a la semana, después volvió al mes y nunca más. La mudanza se la hizo una amiga y le llevó el auto a Junín. Ellos habían venido de General Roca. Manifestó que Luis María no tenía actividades políticas, que daba clase, pero decía lo que pensaba. Se reunía a veces con Bodo, que era profesor también. Nos dijo que González le hizo el servicio fúnebre, que daba clase y bueno, se conversaba con los alumnos, conversaba también con Bodo en el ámbito universitario. Que a ver al juez fue con una amiga, la licenciada Miriam Molina. Mercedes vivía épocas, como decíamos esta mañana, terribles. En audiencia, Eufemia Lucrecia Santos, licenciada también en Trabajo Social, secretaria del Gremio de Salud, nos contó que estaban muy vigilados y muy custodiados, que sufrió un allanamiento en su domicilio al poco tiempo que cayó el gobierno, que a ella la echaron, que la citaron a declarar, como hacían con todos los compañeros, y que su abogado, el doctor Ruiz, esperó en la puerta por si pasaba algo. Por supuesto que es otra muestra de lo que hacíamos en la dictadura, no servía para nada eso, pero bueno. Que le allanaron la casa y que recuerda del allanamiento a un joven que se recibió en trabajo social y que fue uno de los suboficiales que integró el grupo que le allanó. Un señor Soru, que el marido de ella lo identificó, porque sabía salir con amigos en grupo de la Quinta Brigada. Y ahora todavía es profesor de la universidad, o la facultad. Estuvo 7 años sin trabajar esta señora, fue reincorporada en el año 83 por el gobierno de Adolfo Rodríguez Sá. También estuvo el doctor Bataller, algo referí esta mañana, declaró que también le allanaron, lo detuvo personal de aeronáutica, un alférez, 3 soldados, le allanaron el estudio, la casa, sin orden de nada. Estuvo detenido hasta el 78, no le iniciaron proceso alguno, no se lo interrogó de nada, de la detención a la Quinta Brigada, de la Quinta Brigada a la Penitenciaría y de allí a La Plata. Trayectos conocidos. Que era frecuente que sacaran detenidos en la penitenciaría y que al volver manifestaran que habían sido torturados. Por ejemplo, los hermanos Echandía.
Miriam Esther Molina, compañera de trabajo de Luis María, en la cátedra de Sociología de la Organización, lo conocía, era amiga. Dijo que él estaba también a cargo de una cátedra en licenciatura del Trabajo Social, que lo que vivió ella fue exactamente un día antes del Día del Padre, que su actual marido, Paleonzona, estaba haciendo el servicio militar, que habrán sido la 1:30 de la mañana, que la viene a buscar Pilar, manifestándole lo que había ocurrido. Ellos eran muy amigos, las familias. Ella amaba a los 5 chicos, les encantaba cuidarlos. Y que siempre comían juntos y bueno, y contó sobre esa amistad y los proyectos que tenían para hacer cosas juntos y que tenían el sueño de lograr un mejor nivel de vida. Pero fíjense, no de ellos, de la gente que no tenía posibilidades económicas. Sueños de juventud. Pero en realidad Luis María, cuando lo mataron, señores jueces, tenía 34 años. Digo porque las personas que lo encontraron describieron a un hombre de 50 años. Le contó Pilar que no estaba Luis. Entonces sacaron, Luis María, y sacaron el Citroën que tenía ella y empezaron a dar vueltas y vueltas. Encuentran a Gutiérrez, que les hace el habeas corpus. Ella la deja en la casa porque los chicos estaban solos. Cuando vuelve a su casa, la llama Pilar y le dice que lo habían encontrado. Tenía los ojos vendados, un tiro en la nuca y las manos atrás encadenadas, dijo en audiencia. Se refirió a que desconfiaba de Baigorria porque lo veía muy nervioso. Pilar llamó a los parientes, a los hermanos de Luis. Ella contó que Miriam, que se sentía vigilada, dejó de trabajar en la universidad. Que no le conoció militancia política a Luis María Frun. Digo porque si esa era la excusa para matarlo. En la ciudad, dice, se empezó a comentar que había operativos militares con la gente que ellos pensaban o tenían como sospechosos. No cree que se haya hecho investigación sobre el asesinato, nunca la llamaron a declarar. En forma contemporánea al hecho, la llamaron para este proceso. Lo encontraron el cadáver, lo llevaron a la morgue, de la morgue entregaron el féretro y de allí pudieron los parientes llevarlo a otra ciudad, dijo. Se le preguntó si recordaba quién era el jefe de policía, dijo un señor gordo, rubio, petizo, de ojos celestes. Una vez volvía en el auto que le habían dejado, el AMI 8, como no tenía la documentación, la detienen, a ella, le secuestran el auto. En esa oportunidad le hice una entrevista al jefe de policía. Estamos hablando de tiempo después del homicidio.
más allá de junio, mucho más allá. Una entrevista, el jefe de policía, que es el señor este que ella detalló, petizo, rubio, gordo, de ojos claros, que le preguntó por qué tenía el auto y al ver que tenía el poder firmado, la hizo acompañar por policías para entregarle el vehículo. Que ella la acompañó a Pilar mientras los buscaban en la policía permanentemente, y allí le dijeron que hicieran el habeas corpus. Que cuando ingresaron a la jefatura fue una situación molesta, tensa, desesperante. En referencia al habeas corpus, cuando le contaban a los abogados cómo había sido la cosa, nadie se los quería hacer o firmar. Se le preguntó si vio el cadáver, dijo que sí. Dijo que el cadáver estaba completo, pero que estaba en un estado terrible. Estaba en la morgue del hospital, que ella se bajó, Pilar se quedó en el auto. Que lo único que recuerda era que estaba con los ojos vendados, las manos atrás, encadenadas, y el tiro en la nuca. Estaba vestido, creo que con un pijama. Tenía acá, se refirió a la nuca, puso el dedo en su nuca, tenía acá una mancha de sangre. Que para ella eso fue como un electroshock. Que dijo que estaba boca abajo, pudo ver las ataduras de las manos y que tenía los ojos vendados. La venda era de color negra. Cree que estaba descalzo. Se le preguntó si luego vio a Luis María en el ataúd, dijo que sí. Que estaba hinchado, pero que era como mirar sin querer ver. Que recuerda, se le mostró las fojas 11-622, se le lee y lo reconoció. Solo recuerdo ingresar al living y ver el ataúd, que fue impactante. Estaba todo tapado, menos la cara, estaba sin anteojos, tenía un hematoma en el lado derecho de la frente y un hematoma en el pómulo izquierdo, como si se hubiera caído o lo hubieran golpeado. Se le exhibieron fojas 11-622 y 75-29. A preguntas de la querella, de si tenía sangre en el pijama, dijo que tenía sangre en el pijama. Si se veía a simple vista, sí. Que lo vio boca abajo, totalmente acostado. Tenía las dos partes del pijama. Referido a esto de quién era Luis María, dijo que era la persona más fuerte en el equipo docente por el conocimiento, por la capacidad, por el empuje, por la fuerza, la manera de dar clases. Sus clases eran magistrales. Los colegas íbamos a la clase de él para instruirnos. Eran magistrales. También se refirió a que al señor Soru, que es militar y era alumno en aquel momento de licenciatura de Trabajo Social, que todavía cree que está en la 5ª Brigada,
y que lo conoce bastante, que es profesor. Es el mismo que había participado en el allanamiento de la señora Santos. Pero que Luis María sabía, y le había comentado que sabía que era militar y que trabajaba como militar. Ella dice, yo creo que trabajaba como policía. En realidad lo que quiere decir, digo yo, era que era servicio de inteligencia. Dice que Luis María tenía una conducta, no tipo militar con normas, sino reglas, que era un grupo familiar muy colaborativo, que cada uno sabía cumplir su rol, su función. No supo, también nos dijo, qué pasó con el habeas corpus que se había presentado. Pero que se presentó, sí se presentó. Le preguntaron también si al concurrir a la morgue o en la policía le pidieron que identificaran el cuerpo, algo lógico frente a un muerto. Más siendo amiga, y la señora Pilar, su esposa, dijo, no, nadie nos pidió nada. Porque va al hospital, le dice, ella pregunta, estaban buscando, le dicen, acaba de llegar un cuerpo, que lo encontraron en la Laguna de las Encadenadas. Venga para acá, señora. Era un cadáver sin identificar, que no pidieron que lo identificara. Ninguna autoridad, nadie. Nadie les dijo qué estaban haciendo allí. Claro, porque sabían quién era el muerto. Tuvimos también el testimonio de las hijas de Luis María. Claudia nos dijo que era su padre, que había sido cesanteado como profesor de la universidad, que habían estado la tarde anterior, toda la tarde trabajando, los chicos, haciéndole regalitos y dibujitos a papá, para el Día del Padre. Que cuando se despertó al otro día la casa, estaba llena de gente uniformada, policías o militares. No sabe por la edad. Creo que a todos nos pasó que cuando las escuchábamos, a las hermanas Frum, veíamos a una nena de 8 y una nena de 7. Y nos imaginábamos el terrible dolor que han pasado. No lo vamos a olvidar. La próxima imagen que se le viene es estar en el auto de uno de los tíos que había venido de Buenos Aires, Jorge Frum, y iba en el asiento también de atrás mi mamá, dice, de acompañante con los ojos rojos, porque había estado llorando. Se dio vuelta y nos dijo, papá falleció. Y ella le preguntó a la hermana más grande, ¿qué falleció? Se murió, papá, se murió. La siguiente imagen que se me viene, dijo Claudia, es el cajón de mi papá en el living de casa. Miriam llorando, y desde la habitación la abuela a los gritos diciendo, ¿por qué no me mataron a mí? Después de allí, del velorio, ese día nos fuimos a Buenos Aires, dijo.
Nos enteramos por Miriam Molina que habían estado cavando pozos en el fondo de mi casa buscando algo que no encontrarían, claro. De grande se enteró que su mamá dormía vestida, porque, como dijimos hoy, tenía miedo de que también la vinieran a buscar a ella. La mamá le avisó a un vecino de al lado esa noche y los metió todos en la cama grande. Le dijo al vecino que estuviera atento porque los chicos se quedaban solos. Contó que la llamó Miriam, la madre, y lo buscaron a papá toda la noche. Sabe que papá apareció a la mañana del domingo. La mamá le contó que en la comisaría la verdugueaban, preguntándole dónde militaba Luis María. Quiénes eran sus amigos. No la ayudaban. Los artistas siempre describen lo que uno no sabe. Alfredo Zitarrosa, en Guitarra Negra, describe esto de buscar entre los efectos de la gente de una manera magistral. No hubo autopsia, no hubo investigación. Hay un acta de defunción firmada que dice herida de bala. Y ella dice, no sé cuántos vieron a mi padre, dice que tenía la mandíbula rota, 5 balazos, la cara golpeada, pero no hay ninguna investigación científica. Apareció en las encadenadas con las manos atadas con alambre, 5 tiros, golpes en la cara golpeada. No sabe si lo tiraron con las manos atadas. Los tíos Jorge Frun y Celedonio Echeverría, el tío Celi, les dijo que tenía los ojos golpeados, morados, y que la mandíbula la tenía para un costado como si la tuviera rota. Y que por miedo no averiguaron nada más, los tíos. Bueno, contó que se fueron de Mercedes con Opuesto. Y también contó que sus tíos quemaron libros que estaban prohibidos en esa época. ¿Quién no quemó un libro, no? Tiene entendido que un vecino vio que subió un auto sus hermanos tenían entre 2 y 8 años, dice yo tenía 6. A la mañana cuando me desperté había personal uniformado, que ella cree que fue cuando se despertó. Que ese acontecimiento fatal cambió el destino de la familia. Después del velorio nos subieron a un vehículo y nunca más pudieron despedirse de sus afectos, de los jardines, de los amigos, y los llevaron a Plaza 11, que siempre ellos le dijeron la verdad, pero que por intuición ellos contaban otra cosa. Ella dice que cree que hay una escalonada de gente
encubriendo gente. Que no entiende que no hubo un solo fiscal que actuara, que no hubo nadie que se encargara de saber qué había pasado, que hay un médico que firma la autopsia y que no se investigó. Lo decíamos hoy, señores jueces. Errores o desidia judicial manifiesta en la instrucción. Que su papá le enseñó que todas las vidas tienen valor. También estuvo Alejandra Lilienfrum, tenía 7 años, que papá y mamá estaban sin trabajo, los habían dejado cesantes, que habían estado ese día en actividades con cartulinas y dibujitos, porque era el Día del Padre. Contó que escuchó ella el timbre, luego que la mamá los empieza a levantar y los pone todos en la cama grande y que trataran de dormir. Que hacía 1 año y medio que vivían en Mercedes, que al otro día el tío los viene a buscar y la mamá le dice que papá había fallecido. Que se había armado como un velorio en la casa, que mientras lo velaban los tíos estaban en el patio quemando cosas, que a ella le llamaba más la atención que estuvieran quemando cosas que el velorio. Que tiene la idea que eso los volvió más fuertes por una cuestión de supervivencia, que fue programada para decir que su padre había muerto en un accidente de auto, que le tenía terror a los policías, que fue muy duro, incluso cuando volvió la democracia, tener que enfrentar a sus amigos y por algo será. Que cuando se fueron a Junín dejaron todas las cosas, todas sus cosas. Que en Junín una tía siguió quemando libros y cosas de ellos, discos. Dice que no le tomaron a la mamá la denuncia ni la declaración, pero sí le preguntaron con quién se mandaba cartas, que eran militares por el calzado y por la vestimenta los que entrevistaron a su madre. Que ella tiene imágenes de gente dando vueltas en la parte de las rejas, antes de la casa, adentro de la propiedad, mirando. Que desconoce si se hizo investigación, que hubo un certificado de función donde dice que hay una persona fallecida, herida por bala. Esas personas que después del velorio, ella le parecía que estaban merodeando por allí. Que Miriam Molina vio el cadáver y que le dijo que estaba el cadáver totalmente desfigurado. Que fue hallado, encontrado, tirado y golpeado con las manos atrás. Pero que a la madre le dijeron que había sido un accidente de casa. Con ese argumento tomaron la decisión de irse, por supuesto.
que tenía 34 años, que desde los 20 escribía en los diarios, que ella piensa que en un momento él molestaba, que fueron acotando el tema de pensar o de la gente que quería trabajar en lo social. Él había trabajado en una ley de trabajo social, que como consecuencias de este hecho, su madre siguió cesanteada y que vendieron el auto y la casa y con esa plata la pasaron con cuentagotas, muy mal, porque solo quedaba tratar de administrar ese dinero, en la época de la tablita. Que tenían un tío que las mandaba a trabajar de niñera, que nos arreglábamos de cualquier forma, que su madre tuvo la templanza y una forma de ser muy particular que las hizo salir adelante, que solo una o dos veces vio llorar a su madre, que con los años su madre empezó los fines de semana y en temporada a trabajar en las colonias de vacaciones como trabajadora social, y luego se incorporó a un registro civil de esa época. Tuvo que trabajar hasta los 68 porque no le daban los años. Y luchar contra Por algo será. No solo fueron los años de la dictadura, los de lucha para la familia. Estar acá, dijo, también forma parte de ello. Estuvo el tío de las chicas, Celedonio Echeverría. Y debemos decirlo, la verdad que fue un gusto escuchar a este hombre, ¿no? Les dijo, señores jueces, me gusta mucho que estemos hablando de justicia. En nuestro país, que a veces parece que las palabras hubieran perdido el sentido, es muy reconfortante. De profesión navegador y comandante de aviación, delegado gremial del sindicato, dijo que eran concuñados, somos concuñados, dijo, eso también me llamó la atención, somos concuñados. Que él admiraba a Luis María, que se deleitaba con sus respuestas, con sus charlas, con su forma de ser, con su forma de ver el mundo. Dijo, yo lo admiraba. Que unos 20 días antes del asesinato, había concurrido a la casa de los suegros para ver si podía juntar algunas antigüedades para poder juntar unos pesos para mantener la familia, Luis María. Que inmediatamente después del golpe se produjo la cesantía de ellos, de Luis María y de Pilar. Que en esa época fueron cesanteados y que todo el mundo estaba en una situación social y económica muy dura. Que ellos estaban consternados por la cesantía, claro, tenían 5 chicos. Ellos como parientes de Luis María y señora. Que él, como aviador y como viajaba al extranjero, como comandante de aviación, tenía esa posibilidad de sustraerse a la realidad argentina, de comparar seguramente. Y decía que se palpaba la situación que se sentía. La situación que provocaron los señores, digo. Estuvo solo, dijo, en mi casa, contó todo eso y volvió a Junín.
que él tenía otro concuñado, hermano de Luis María, que a él la desaparición, apenas se enteró, le pareció gravísimo, que el otro mucho no. Que cuando llegó a Junín ya se enteró de que había aparecido el cadáver. Que cuando llegaron a Mercedes el panorama era desolador. Porque no había nadie. Estaba la familia. La señora, dice, era un desastre. Que hubo un señor que cuidaba caballos ahí enfrente y que ese le contó algunas cosas. Que Luis María tenía un hermano que era médico de Buenos Aires, del ejército. Trabajaba en un laboratorio, ese día había llegado, antes que él, y que la madrugada fue muy tensa del velorio porque se puso en un tambor de 200 litros a quemar libros, porque decía que había que hacer desaparecer las cosas. El objetivo, según el hermano de Frun, era no dejar huellas de lo que podría haber andado Luis. Espantoso. Jorge, el hermano, le dijo que tenían que ir a la jefatura a preguntar por las cosas de Pilar, como había, lo que Pilar había preguntado, etc. Que él cuando llegó ya estaba en el living, en el féretro. Que cuando estaban haciendo la humareda pasaba un Peugeot 404 que pasó 2 veces y que no sabían qué hacer y que él pensaba, si aparecen, ¿qué hago? ¿Qué digo? Los asesinos, digo, ¿no? Dice que pintar lo que vi con mis ojos, lo que ocurrió dentro de nuestro país, de nuestra familia, tiene la obligación de decirlo, adelante de un estrado, delante de la justicia. Lo que ocurrió hace 38 años. Que Luis María dejó el cuero por lo que pensaba. En jefatura los atendió un coronel de ejército, dice él, estatura mediana, delgado, 1,75, cabello claro, pero rubio y corto. Y les dijo, esta es una pelea de diferencia de la JP, de la Juventud Peronista. Se pelean y andan a los tiros. Nos dijo que había sido por 5 tiros en el cuerpo y que había aparecido en las encadenadas. Se presentó como jefe de policía de Mercedes. Estaba a cargo de todo. Que habrá durado esto 25 minutos. Que pasaba alguno y le decía algo y decía, ya volvemos. Que él tenía 30 y pico de años. Que por ahí entraba algún muchacho, dice, con barros en los pies y una ametralladora mientras charlaban. Que como el que hablaba era Luis Frun, a él le sobraba el tiempo para mirar. Porque a él nadie lo interrogaba, nadie le hablaba. Y Jorge Frun se cuidaba de que él no abriera la boca. Y vi todo, dijo. El señor que cuidaba los caballos le dijo que a los pocos días llegó un camión, que por comentarios le dijeron que era de Fuerza Aérea, que hicieron un revoltijo y llevaron colchones, se lo llevaron todo, dice. Que ese señor que los atendió era un coronel y tenía un apellido corto. Se refirió que él lo vio en el cajón. Tenía la mandíbula desviada, quebrada o desviada. Tenía a su lado hematomas en la frente,
También en audiencia prestaron testimonio algunas personas, algunos testigos de Fuerza Aérea. Primero lo hizo el señor Ricardo Alberto González, dijo que conoce a Godoy y a Robles, que estaba en el 76 en actividad en Villa Reynolds, que era teniente, piloto de caza, bombarderos, cumplía funciones en el servicio del grupo técnico, que un fin de semana junto a los colegas, oficiales, teniente Janet, alférez Ureta y Berrier, fueron a pescar a las encadenadas con las señoras, a tomar mate, que Berrier y Ureta fueron a ubicar algún lugar para estar con la familia, y que volvieron a informar que había una persona muerta, que estaba en pijama, descalzo, volcada la cara hacia la izquierda. Yo lo toqué en la parte izquierda para ver si palpitaba. No tocaron nada, dice que estaba frío. No lo dieron vuelta ni nada. Decidieron que uno de ellos fuera la policía, entiendo, dice que fue el alférez Berrier. Que habían encontrado previamente a dos personas cercanas al lugar y que le habían preguntado si habían visto a la persona fallecida, que eran camioneros, y que le dijeron que si los acompañaban porque iban a hacer la denuncia. Que luego de que viniera la policía fueron a hacer la denuncia. No conocíamos quién era la persona que habíamos encontrado. Nos dijo Luis María Frunk. Y que es factible que los llamaran para ampliar la declaración, que a los 2 o 3 días los volvieron a convocar y nos pidieron ampliación de la declaración. Quien les decía eso era Otero, quien le dijo eso era Otero en la jefatura de policía. Nos dijo que era Luis María Frunk. A los 2 o 3 días nos volvieron a convocar. No es singular. Dijo que estaba boca abajo, unos 10 metros de la laguna, volcada la cara a la parte izquierda. Estaba en pijama color claro, era una persona robusta, no recuerda si tenía las manos atadas, no se veía manchas de sangre ni en el pijama ni alrededor, que le tocó la yugular, que cree que fue el único que lo hizo en la parte izquierda. Que a los camioneros le dijeron que eran oficiales de la Fuerza Aérea y le mostraron las credenciales. Que no recuerda los nombres que deben estar en las actas. Que nunca pidió copia de las actas. Que la declaración fue en sede policial ante un oficial de policía y que los recibió el capitán Otero. Se le preguntó puntualmente luego sobre la entrevista con el jefe de policía. Cuando le pregunté a quién habíamos encontrado, dijo al licenciado Luis María Frunk, y el personal de la policía les va a tomar declaración. Le preguntamos también si era un lugar habitual para ir de pesca, y dijo sí, porque estaba a 20 kilómetros, habitual. Por supuesto que dijo que no conociera, dijo no conocer, así es, que hubiera una compañía o división contra la subversión, no conocía.
se dedicaban únicamente a los aviones. Si conocía algo con nombre Coín, no, yo desconozco. Si se hacían controles de ruta en el grupo aéreo, no. Que el hallazgo fue al mediodía, que creo que llegaron 2 vehículos de policía, con personal de uniforme policial, y que vinieron con el oficial al que le habían hecho la denuncia. El jefe de policía ya sabía de quién se trataba el cadáver. Sí, porque yo le pregunté que a La Laguna fue gente de la policía de San Luis. Se le preguntó si tenía heridas de bala. Frun dijo que no se veía manchas de sangre sobre el pijama. Estaba boca abajo, tendido a lo largo. Si presentaba algún golpe, no. Rasguño, no. Que parecía dormido. Era una situación, dijo, dormido, calmo, no se veía ni sangre, ni rasgada la ropa. ¿Con sus compañeros no charlaron sobre el fallecimiento? Se hicieron conjeturas, no teníamos ni idea, dijo. Sobre si estaba frío, sí, pero no tenía rigidez. ¿Cuántas veces había ido a las encadenadas? Muchas veces. Celedonio había dicho, lo vi en el cajón, tenía desviada la mandíbula, quebrada o desviada. Tenía hematomas en las facciones. Se veía la hematoma. Que el día que encontraron a Frun, él encontró al capitán Otero de guardia. Que fueron a la policía y les tomaron declaración. Le preguntamos cómo sabía Otero que era Frun. Dice, supongo que la policía le habrá informado cuando encontraron el cadáver. Claro, porque Berrier fue a buscar a la policía, la trajo y ellos fueron junto con la policía a hacer la denuncia, con parte de la policía a hacer la denuncia. Y para cerrar su participación se le preguntó qué participación tuvo la Fuerza Aérea contra la subversión. Dijo, que yo sepa, Mercedes, no, nada. Brindó testimonio el señor Roberto Ernesto Janet, posteriormente. Dijo que el jefe de la base cuando encontraron a Frun era el brigadier Apela, que había estado Marcilese, que creo que después fue gobernador. Que le preguntamos quién designó a Godoy como jefe de la policía, y dijo, es una orden del día que se hace a principio de año y que es decidida por el jefe de brigada. Que donde encontraron a Frun hay como un bordo. Que estaba de espaldas, Frun. Se le preguntó cuántas veces fueron a las encadenadas. Era la primera vez y fue la última vez. Y sus compañeros, la primera vez. Que recuerdo el color del pijama celeste y blanco, a rayas celestes y blancas, algo así. Pueden ser verticales, dice. Que recuerda haber visto orificios de sangre, que uno cuando se arrimaba lo veía a simple vista.
que las manos estaban atadas con un cordel, pero no lo puede precisar. Que los pies estaban sin ataduras, cree. Era un hombre canoso, robusto, de tez más bien clara. Que era la primera vez que le pasó algo así. Que había cerca un árbol, cerca, que estaba a 30 o 40 metros de la ruta, que desde la ruta no se veía. Que el que fue a buscar a la policía fue Berrier. Luego testificó Ernesto Rubén Doctor Ureta. Pereira Maratini, ¿podríamos hacer una introducción de 5 minutos antes de continuar con ese análisis? Sí, señor presidente. Bien, gracias. De pie, por favor, gracias.